Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Costa, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá en nuestra casa. Si bien nosotros nos recibimos en la facultad anterior, es un placer acompañarlos a las nuevas generaciones y a todos los que estamos involucrados en esta profesión tan linda y en este tema tan relevante para todos. Bueno, específicamente yo trabajo en la industria frigorífica hace 16 años. Trabajo para la empresa MBRF, más conocida como Marfrig, que ahora es la empresa MBRF, que tiene 5 plantas industriales en Uruguay, y en este momento estoy representando a ADIFU, a la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, y mi colega Gerardo, que está representando a ASIF, a la Cámara de Industria Frigorífica. Bueno, este tema, como habrán escuchado muchos, estarán muchos muy involucrados, otros no tanto, es un tema que está siendo fundamental, crítico y de mucha ocupación actualmente en nuestro país. Los residuos de medicamentos veterinarios en carne, y esta es una especie de pregunta a la reflexión para que cada uno piense, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un problema de acceso a mercados? ¿Es un problema de inocuidad? ¿O es un problema de salud pública? ¿No? Pensemos. Justamente, es un problema que abarca absolutamente todo esto y mucho más. Vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos, pero estamos abordando un asunto que es muy complejo porque estamos hablando de muchos compuestos diferentes y cada uno de ellos con sus distintas funciones. Podemos hablar de toxicidad, de alergias, de resistencia microbiana, de problemas de acceso a mercados, y todo esto es lo que vamos a ver, la importancia que tiene para nosotros y qué estamos haciendo al respecto. Bueno, específicamente con respecto al acceso a los mercados, y ahí le puse 3 específicamente por la importancia que tienen para nosotros. El acceso a mercados para nuestro país es un activo que tenemos, que es muy delicado, es muy valioso y lamentablemente es muy fácil de perder. Con un solo incidente que pueda ocurrir relacionado a este tema, podemos llegar a perder un acceso a uno de estos mercados tan importantes para nosotros, para nuestra carne, y es muy difícil de recuperar. Específicamente nosotros nos vamos a centrar en lo que es carne bovina, pero obviamente que este problema abarca a todos los que son los alimentos de origen animal. Una cosa muy importante que tenemos que saber y es de las cosas más fundamentales que nos afectan en este asunto, es que todos los animales que nosotros faenamos en nuestras plantas frigoríficas en Uruguay tienen que estar habilitados para todos los mercados. ¿Por qué? Porque de un animal, como ustedes saben, entra un animal, salen muchos cortes. Y cada uno de esos cortes se valoriza mejor en un mercado diferente. ¿Sí? Tenemos cortes que los lleva y los valoriza mejor la Unión Europea, como un lomo, por ejemplo. Pero después tenemos cortes que solo lleva China, o menudencias que solo lleva China y que los valorizan mucho mejor. Si no fueran a China, no podrían ir a ningún otro lado. Y después tenemos, por ejemplo, los bloques de carne que van a Estados Unidos, que es quien los valoriza mejor también. Entonces, cada animal necesita estar habilitado para todos los mercados. Hay decenas de mercados abiertos. Justamente Uruguay cuenta con este estatus, es un orgullo para nosotros tener todos los mercados abiertos que tenemos para la carne bovina. Hasta los mercados más exigentes del mundo, como Japón y como Corea, nosotros tenemos el acceso a esos mercados. Pero, aunque tengamos decenas de mercados abiertos, hay 3 principales, que son justamente estos 3. China, Estados Unidos y Europa, que son a los que mandamos mayor volumen y mejores precios. Por lo tanto, la pérdida de uno de estos mercados para una planta frigorífica hoy en día, lamentablemente es un golpe muy duro que puede hacer que esa planta frigorífica no continúe trabajando porque no puede trabajar con la pérdida de uno solo de ellos. Bueno, obviamente, si le queremos vender al mercado que tenga mayor precio, va a ser en general el más exigente. Sobre todo lo que es para lácteos y carnes, que son los productos que venden en Uruguay con mayores requisitos técnicos, sanitarios y arancelarios. Y bueno,
Nosotros sabemos que si bien consumimos muchísima carne en Uruguay, exportamos la gran mayoría de la carne que producimos. Aproximadamente entre un 80 y un 85% de la carne que producimos la exportamos. Eso nos hace 100% dependientes de la exportación. Por eso agrava un poco más la situación al respecto. Y este es otro dato curioso, pero que del total de la carne que consumen estos tres mercados, toda la carne que consume China, Estados Unidos y Europa, ¿qué porcentaje proviene de Uruguay? ¿Cuánto de esa carne que ellos consumen es nuestra? Es solo un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos vivir sin la exportación, pero cualquiera de estos países puede vivir sin la carne uruguaya. Entonces, para nosotros es súper importante. Bueno, y específicamente lo que son los residuos de los productos veterinarios configuran una situación cuando se encuentran muy grave y muy crítica para nosotros, porque pone en juego este acceso a mercados y la credibilidad de nuestro sistema. Nosotros tenemos todo un sistema de control para que esto no ocurra. Por eso es que es tan complicado si llega a existir una no conformidad al respecto. Otra cosa importante, que si bien es muy obvia, no la queremos dejar de resaltar, es que los residuos de los medicamentos veterinarios no se generan en las plantas frigoríficas. Nosotros recibimos los animales ya con los medicamentos veterinarios que fueron sido aplicados a esos animales tiempo atrás, días, semanas o meses atrás. Pero ingresan a nuestras fábricas ya con esos residuos. Bueno, y obviamente no es algo fácil de detectar. Hasta ahora recién se están trabajando en algún tipo de metodología rápida que va a hablar más Gerardo al respecto, pero hasta hoy nosotros no contamos con una forma rápida de saber si ese animal tiene o no tiene un residuo al momento de recibirlo. Bueno, otra cosa importante es que tanto el productor como los veterinarios de libre ejercicio que certifican ese ganado para ir a faenarse a una planta exportadora, lo que están declarando haber respetado los tiempos de espera de los medicamentos veterinarios que se les dieron. Y ahí hacemos mucho hincapié porque no es solo el productor que lo declara, sino es el veterinario, o sea, nuestros propios colegas que están certificando que ese ganado no tiene un residuo de medicamento veterinario y que es apto para ser faenado. ¿Sí? Bueno, y ante la detección de un resultado no conforme, obviamente el desvío se originó en una etapa previa, en la producción primaria. Esto muy rápidamente, solo para que todos saben, lo hemos hablado en otras charlas anteriores, existe el Plan Nacional de Residuos Biológicos del Ministerio de Ganadería, que es un monitoreo oficial para detectar residuos de medicamentos veterinarios, pero además plaguicidas y contaminantes ambientales y sustancias prohibidas, para verificar la inocuidad y cumplimiento de estándares de mercado. Aproximadamente se hacen 8.000 muestras anuales dentro de este plan. Incluyen 170 compuestos diferentes, por eso es tan complejo. Dentro de esos 170 compuestos incluye obviamente a los garrapaticidas, que son los que nos están dando un problema actualmente. Esto solamente para que vean cómo se ve. Este es la lista del Plan Nacional de Residuos Biológicos, que la lista completa la pueden encontrar en la página del Ministerio, donde especifica qué compuesto se busca, qué matriz se analiza, porque puede ser músculo, puede ser hígado, puede ser grasa, y cuáles son los métodos de screening, los métodos confirmatorios, y cuáles son los límites de detección, límites de confirmación, y cuáles son los niveles de acción para cada uno de esos compuestos. Es bastante complejo, obviamente, como podrán ver. Bueno, y específicamente, ¿qué resultados han dado? Ahí tienen hasta el 2024 la cantidad de resultados no conformes sobre el total de muestras analizadas, específicamente en bovinos. Como verán, lamentablemente en el 2024, que es el último dato que tenemos, la cantidad de no conformes fue mayor a los años anteriores. Para que tengan una referencia, en otros países aproximadamente estas no conformidades andan en un 0,3% y en Uruguay actualmente estamos en un valor el cual hay que atacar y estamos ocupados en eso porque obviamente este valor debe mejorar.
Y bueno, específicamente por compuesto, que es lo que más nos interesa, el 80% de esas no conformidades son ectoparasiticidas. Ahí en orden, que los puse, cuáles son los que mayor... Todo esto es la fuente del Ministerio de Ganadería, es información a la que se puede acceder. Y más que nada tenemos problema con fipronil, clorpirifos, ivermectina, cipermetrina, etión y doramectina. Y una cosa importante que lo mencionaron ahora hace un ratito es que apareció Fentión, que es un producto que no está autorizado en Uruguay como garrapaticida. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una no conformidad? Obviamente se dispara toda la acción al respecto, pero los productores quedan en una lista de predios observados. Las inspecciones veterinarias oficiales tienen estas listas y cuando ese productor vuelva a remitir ganado frigorífico va a volver a ser muestreado consecutivamente hasta tener 2 resultados conformes. Bueno, ahora los dejo con mi colega que continúa con la exposición. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial a los organizadores por hacernos parte de esta jornada. Y bueno, no es un tema menor este del cual vamos a hablar ahora, para ponerlos un poquito en antecedentes. Solo no conformidades de China tenemos por residuo de garrapaticida el fluazurón, comenzando en diciembre del 24, septiembre 25, octubre 25 y febrero del 26. Y luego se agrega también el fipronil en enero del 26. Estos fueron detecciones de residuos de garrapaticidas en el exterior, en contenedores con carne en destino. Para Uruguay es grave, es una situación crítica que todavía no estamos midiendo las consecuencias que podemos llegar a tener. Cuando se produce un hallazgo de residuos en el exterior, clasificando el producto de carne como no conforme, el impacto recae inmediatamente en la industria y es crítico. A largo plazo puede llegar a recaer en todo el sistema. Y se puede llegar a comparar, como se está manejando, por la crisis de la fiebre aftosa del 2001. ¿Qué significa esto? La pérdida de todos los mercados compradores para Uruguay, en caso de que haya recurrencia de estas detecciones en el exterior. Este rechazo implica que la carne producida sea clasificada como no comestible y deba destruirse. Imagínense los costos que acarrea esto a la industria, costos logísticos, la mano de obra, todos los costos operativos que llevó a producir esa carne y que tenga que destruirse. Es incalculable. En consecuencia, puede llevar a la suspensión de la planta para dicho mercado, comprometiendo seriamente la viabilidad del negocio industrial y de todo el complejo en caso de que se repitan situaciones similares. Hoy Uruguay cuenta con una planta suspendida porque tuvieron 2 detecciones del mismo principio activo. Como hablaba Cecilia hoy, estar fuera de China para la planta es grave y para el país también. Ahora vamos a hablar de las acciones. Hay 2 tipos de acciones que se pueden manejar. Una a nivel de campo y después las medidas que está adoptando la industria. Con respecto a nivel de campo, tenemos, es importantísimo y no nos cansamos en repetirlo, de siempre utilizar productos registrados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el cual están estudiados los tiempos de espera. Hoy por hoy se cuenta con una planilla en la cual están todos los productos con su principio activo y acorde a su implementación, sea por inmersión, purón, inyectables, los tiempos de espera de cada principio activo. A su vez, el Ministerio de Ganadería también ahora se ha implementado en todos los productos el octógono, bien visible con el tema de los tiempos de espera. No nos cansamos en repetir que esto es un tema de respetar los tiempos de espera. Es parte de la solución.
Una de las consultas que nos hacemos es, esto va para la academia, la investigación, ¿qué pasa cuando aplicamos tratamientos sucesivos con un mismo principio activo? Si afecta o no los tiempos de espera. En zonas de garrapatas endémicas, los productores, más de una vez en la desesperación de tener que eliminar la garrapata, aplican garrapaticidas con una frecuencia, por ejemplo, cada 21 días o menos, y es un pedido que hacemos a la academia, que se investigue a ver si eso afecta a los tiempos de espera que están preestablecidos o no. Otra de las acciones a nivel de campo es que es responsabilidad del productor llevar la planilla de control sanitario. ¿Qué significa la planilla de control sanitario? Es donde se deben registrar todos los tratamientos que se le aplica al ganado. Esto es fundamental que se tome conciencia de llevar la planilla de control sanitario. Cuando se solicita un embarque con destino a un frigorífico, el veterinario particular acreditado de libre ejercicio debe verificar la planilla sanitaria, corroborar que se cumplieron con los tiempos de espera en caso de que se haya aplicado un medicamento, y ahí recién se puede emitir el certificado de exportación. Esto es fundamental para poder atajar el problema antes de que llegue al establecimiento. Nosotros en la industria no nos cansamos de concientizar a los productores y a los veterinarios de que esto se debe de cumplir. Es una de las herramientas principales para evitar que el problema llegue al establecimiento frigorífico. ¿Qué medidas ha adoptado la industria ante esta situación problemática? Bueno, nosotros integramos una misma cadena productiva y la solución requiere la implementación de medidas coordinadas de ello. Las medidas que se han implementado son las siguientes. Incorporación de procedimientos a los sistemas de gestión, es decir, las empresas llevamos un sistema de gestión de calidad dentro de la GMP, incorporamos un capítulo que se basa en difusión y concientizar a los productores. Cada planta ha hecho gestión con sus propios productores con el fin de concientizarlo en lo que vimos anteriormente. Respetar tiempo de espera, medicamentos que sean aprobados por el Ministerio de Ganadería, planilla de control sanitario, no nos cansamos de repetir siempre lo mismo. Participamos en la industria en ámbitos interinstitucionales, con INAC, Ministerio de Ganadería, Federación Rural, Asociación Rural, etcétera, para poder, esto es entre todos, no es unilateral que se van a llegar a la solución del problema. Todos tenemos que aportar, cada uno desde su lado. Pero hoy a la industria nos está llegando el problema. Y la más afectada hoy por hoy es la industria. También estamos implementando sistemas de autocontrol, que esto es una innovación. A las plantas nos estamos capacitando ahora en sistemas de test rápido. Es un screening para detectar, por ejemplo, ahora está el fipronil, también vamos a tener fluazurón, y sacando músculo del animal, en 20 minutos, 30 minutos vamos a poder tener un resultado presuntivo de si tenemos presencia o ausencia del químico que estamos buscando. Luego de eso, se va a mandar a confirmar al laboratorio oficial. Hoy eso está en etapa de implementación, todavía no se está aplicando, pero bueno, se está trabajando para poder llegar a eso. Y como última medida también fue una fuerte difusión que realizaron ambas cámaras, tanto ADIFU como CIF, difusión en prensa, difusión en instituciones, para llegar a nivel nacional con las mismas recomendaciones que vimos recién. Seguir trabajando en lo que es planilla de control sanitario, medicamentos registrados, etcétera, lo que vimos anteriormente. Esta es una problemática compleja que nos involucra a todos los actores de la cadena carne. La suma de las acciones de cada uno de nosotros en nuestro día a día es lo que hará la diferencia. Adicionalmente a las medidas implementadas, la industria ha planteado las siguientes propuestas. Por ejemplo, la creación de un fondo para poder reembolsar los costos que le genera a la industria la destrucción de la mercadería, que son altísimos. Toda mercadería que se detecte en el exterior con presencia de residuos, el único camino que tiene es la destrucción. Con todo lo que acarrea la credibilidad con los clientes, que ya se haya vendido la mercadería,
la logística de retornar esos contenedores y a su vez cuando lleguen acá la destrucción, con todos los costos operativos que se generó en producir esa carne. Otra de nuestras recomendaciones fue que la compra y retiro de los medicamentos, específicamente los garrapaticidas, sean con receta por veterinario. Y después, que está ahora actualmente en desarrollo, aplicar los test rápidos a nivel de campo, es decir, atajar el penal antes que llegue al frigorífico. No es fácil, pero es una de las propuestas de la industria para poder evitar que se traslade el problema al establecimiento frigorífico. Y para cerrar, la industria frigorífica es parte de la cadena y por lo tanto también es parte de la solución. Invierte, controla, comunica y asume costos para cumplir con los mercados más exigentes, como les nombró la doctora Costa. Y acá me quiero detener un poquito y que quede este concepto. Uruguay enfrenta un riesgo cierto sobre su estatus sanitario, su credibilidad y su posicionamiento internacional. Hoy Uruguay está en riesgo de poder llegar a perder algunos de los mercados más importantes si no tomamos conciencia todos y actuamos en consecuencia. La adopción urgente de medidas estructurales es imprescindible para preservar la competitividad del país. Muchas gracias.